Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. En concreto, este es el tercer vídeo que hago respondiendo a comentarios. ¿Por qué hago este vídeo? Al fin y al cabo intento responder a todos, ¿vale? Lo único que muchas veces pues, se repiten comentarios y sé que hay muchas dudas que se pueden resolver pues ahora explicándolo o porque alguien me ha hecho una pregunta, puede ser que otra persona se esté planteando lo mismo, ¿vale? Por eso me gusta hacer este resumen. Así que si tienes alguna pregunta que digas, oye, esto seguro que lo dudan muchos deportistas, lánzamela aquí en comentarios y yo voy recopilando y en próximos vídeos la respondo. Además, estoy segura que te responderé también por escrito, en los comentarios, etc. Así que he recopilado algunas de redes sociales y algunas también de aquí del canal de YouTube. Así que vamos al lío y voy a empezar por la primera pregunta. Para otra ronda de preguntas, Andrea, barrita geles versus dulce de guayaba. Economía aparte, donde gana por KO el dulce de guayaba. Como complemento a los isotónicos más hidrato de carbono, que ya nos insistes que es la base. Muchas gracias por el esfuerzo que le dedicas. Bien, Javier, veo que me sigue de hace tiempo porque es algo muy específico que suelo decir y que igual no se oye tanto en redes sociales, que es que en mi opinión una bebida isotónica debe ser la base para aportar agua, sodio y hidrato de carbono. Esa bebida isotónica debe cumplir unas características que ya he hablado muchas veces en otros vídeos. Esas características es que debe ser una concentración del 8%. Y ser una concentración del 8% nos permite, pues, por ejemplo, si bebemos 500 mililitros por hora, estaríamos consumiendo 40-45 gramos de hidrato de carbono por hora. El problema aquí viene que, por ejemplo, para una salida de bici de 3-4 horas, para un rodaje o para una tirada larga en asfalto, que hablamos de entrenamientos de más de 90 minutos, deberíamos de llegar a consumir entre 60 y 90 gramos de hidrato de carbono. Aquí es cuando debemos de utilizar suplementos como es el caso de un gel, una barrita o gominola o el dulce de guayaba o un pan de blanco con miel o un largo, etcétera, ¿vale? Pero la pregunta que él me plantea, que qué es lo mejor, ¿vale? Lo mejor a día de hoy, la evidencia es bastante clara, de momento, es que debemos de aportar maltodextrina y fructosa, además en dos ratios, 2,1 o 1,0,8. Por lo tanto, la mejor opción sería utilizar geles con este ratio, aparte del isotónico que debe de cumplir estos ratios y estos tipos de hidrato de carbono. El dulce de guayaba no tiene estos hidratos de carbono, pero sí que son hidratos de carbono simples y además nos aportan 25 gramos de una forma muy fácil. Sobre todo personas que hacéis trail, es decir, montaña, o personas que hacéis ciclismo o triatlón en el sector de la bici, es muy fácil transportarlo y aportar una alta dosis de hidrato de carbono en un momento, ¿vale? Por lo tanto, es un suplemento que yo recomiendo, ¿vale? No puedo llamar ni suplemento, sino alimento, gominola o como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces puede ser una buena opción. Pero si vamos a la evidencia y si vamos a lo que se debe de hacer realmente, es lo otro, es decir, aportar geles o gominolas o barritas en forma de gominola que aporten estos tipos de hidrato de carbono. Ahora hay otra cuestión, en tiradas muy largas o pruebas como es el caso de la Transvulcania o ultras, ¿vale? Voy a generalizarlo con ultras. Aquí sí que muchas veces yo recomiendo a mis deportistas en el programa Alimenta tu Meta que combinen diferentes fuentes. Oye, pues ahora comete un sándwich de pan blanco con miel, después con mermelada, después añade el dulce de guayaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces el estómago no toleráis tantas horas esas dosis de hidrato de carbono. Pero si nos vamos a la teoría pura, es esto, ¿vale? Espero haberme explicado y haber resuelto esta duda. Voy con la siguiente. Hola Andrea, gracias en primer lugar por tu canal. De nada, sois muchos aquí ya y estoy muy contenta porque el canal lo abrí en enero de 2023 y nada, ya sabéis que esto lo hago porque me gusta ayudar al mayor número de personas, pero también es mi fuente de ingresos y de captación de clientes para el programa Alimenta tu Meta, que es donde ayudo más a la gente y trabajo más de forma eficiente. Pero bueno, que esto me gusta también mucho y me gusta dar charlas, etcétera, así que me motiva y me gusta esto.
Bueno, voy al lío, que me enrollo. Una pregunta. Se habla mucho en los últimos tiempos acerca de lo perjudiciales que son los azúcares para la salud. Está claro que para practicar deportes de resistencia es inevitable tomar hidrato de carbono en forma de azúcares. ¿Cómo puede afectar a la salud? El hecho de ingerirlos durante la práctica deportiva hace que no sean perjudiciales y cuando los tomas después de la práctica como recuperadores, me gustaría saber tu opinión al respecto. Vale. Mi opinión es que sabemos que el efecto del azúcar consumido intraactividad o postactividad no tiene nada que ver al efecto que realiza el consumir azúcares en otro momento del día que no esté alrededor de los entrenamientos, ¿vale? Primero destacar que hay muchos tipos de azúcares. El azúcar no es solamente la sacarosa o azúcar de mesa, sino que azúcares es maltodextrina, fructosa, dextrosa, ciclodestrina, palatinosa, amilopectina. Hay muchos tipos de azúcares, ¿vale? Y están presentes en alimentos que podemos encontrar en supermercados, pero también en suplementos. Pero simplemente con el razonamiento de que durante o después del entrenamiento estos provocan un efecto totalmente distinto, ya nos da una evidencia de que no va a producirnos un efecto negativo, ¿vale? Para nuestra salud y es muy distinto. Además que normalmente los deportistas de resistencia son personas activas, ¿vale? Es decir, que realizan deporte, hay un gasto energético mayor, intentan mantener su masa muscular, y digo intentan porque no todos entrenáis fuerza, aunque se debería, ¿vale? Entonces, en mi opinión, no es algo perjudicial. Y después también hay otra cosa que quiero destacar en alimentación, que hay que pensar en el cómputo global de todo. Y esto es muy difícil. Por ejemplo, antiguamente se decía que el huevo aumentaba el colesterol. El aumento del colesterol ahora se ha visto, bueno, ahora no, ya hace unos años que se ha visto, que el consumir huevo no aumenta directamente el colesterol y que un alimento contenga colesterol no quiere decir que nuestro colesterol sanguíneo aumente, ¿vale? Pues esto más o menos es lo mismo. El consumir azúcares no quiere decir que te provoque un daño, es decir, el consumir azúcar en una persona sedentaria, en momentos del día que no te haga falta recargar el glucógeno o mantener los niveles de glucógeno, etcétera, puede llevar problemas de salud como es, por ejemplo, problemas cardiovasculares, osteoporosis, obesidad, diabetes, etcétera. Y dicho esto, como curiosidad, a los diabéticos también les recomendamos consumir hidrato de carbono intraactividad, ya sea ciclodestrina, maltodextrina, fructosa y un largo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, aquí también nos da un indicador de que el efecto va a ser diferente, ¿vale? Y no va a ser perjudicial para la salud. Espero haber respondido esta pregunta y espero ayudaros a muchas personas porque soléis tener bastante miedo a consumir hidrato de carbono e intraactividad y esto es un error muy grande porque puede afectar a vuestra salud no consumirlo en esas actividades, sobre todo actividades muy largas. Bien, siguiente pregunta. Mi duda es si el azúcar es glucosa y fructosa 1:1. ¿Por qué no es recomendable usarla en vez de maltodextrina y fructosa en proporción 1:0,8? Quizás se podría combinar azúcar con un poco de maltodextrina para ajustar al 1:0,8. Otra vez, muchas gracias, Andrea. Bien, aquí quiero destacar que simplemente es por lo que nos han dicho los estudios, ¿vale? Cuando se ha utilizado sacarosa intraactividad, se ha visto que la capacidad de oxidación no es igual de eficiente que combinando maltodextrina y fructosa o combinando polímeros de glucosa junto con fructosa. Entonces, por eso mi afirmación va por ahí, ¿vale? ¿Se podría utilizar sacarosa? Sí, puedes utilizarla, pero ¿por qué utilizar un hidrato de carbono o un azúcar que es, no voy a decir peor, o sí, peor en su capacidad de oxidación? Si más o menos por precio y por herramientas, etcétera, podemos utilizar este. Igual que los ratios. A día de hoy hemos visto que el ratio 2:1 y 1:0,8 es el mejor ratio. Sí que hay estudios con ratio 1:1, sobre todo cuando hay que ingerir cantidades de 110, 120 gramos por hora, pero la evidencia está siendo bastante clara. Entonces, ¿por qué utilizar algo que nos ha dicho que no es mejor? ¿Vale? Yo estoy recomendando lo mejor, o sea, lo que yo recomiendo a mis deportistas de élite, a las personas que se dedican a esto, ¿vale? Pues yo a mis amateurs les recomiendo exactamente lo mismo para que mantengan su rendimiento, que no se afecte su salud, etcétera, ¿vale? Y me siento muchas veces justificando mucho el por qué hago ciertas recomendaciones.
Al fin y al cabo llevo 12 años trabajando, me mantengo al día, intento no lo hago, todas las semanas estar estudiando estudios científicos y un largo etcétera, ¿vale? Así que espero haber respondido y siguiente pregunta. Vale, es la misma persona, ¿eh? Así que perfecto. Muchas gracias, Andrea. Algo que no entiendo es por qué una bebida hipertónica durante el ejercicio no es aconsejable porque deshidrata. Aquí hay algún inciso. No he dicho en ningún momento que deshidrata. De hecho, esto es falso. Una bebida hipertónica no deshidrata. Y en cambio, tomar geles que son más concentrados no. Supongo que si no se producen diarreas, la bebida hipertónica, aunque sea más lento, finalmente se asimila e hidrata. Mi duda es si para salidas en bicicleta de unas 3-4 horas puedo usar un hipertónico para llegar a los carbohidratos recomendados sin otras cosas. Muchas gracias. Aquí el resumen es fácil, ¿vale? Una bebida isotónica tiene una concentración más parecida a nuestro torrente sanguíneo, por lo tanto mejora la capacidad y la velocidad de rehidratación. Y es el objetivo de las bebidas. No es el objetivo aportar hidrato, el objetivo principal es hidratar. El aportar hidrato de carbono nos lo va a dar esa bebida como base, pero si necesitamos más cantidad por hora debemos de aportar suplementación. El objetivo del gel o el objetivo de una barrita o de cualquier alimento ingerido durante actividad es aportar hidrato de carbono. Por lo tanto, se aporta en un momento puntual que vamos a tener ese objetivo. El isotónico se toma poquito a poquito, ¿vale? Para que vayamos rehidratándonos, ¿vale? Aún así es muy difícil siempre, sobre todo en temperaturas elevadas, en humedad elevada, rehidratarnos a la misma velocidad que nos hidratamos. De hecho, pérdida del peso del 2% ya afecta a nuestro rendimiento deportivo. Por lo tanto, oye, mantén una bebida isotónica, no utilices un hipertónico, el hipertónico es para después y utiliza otros tipos de suplementos. ¿Por qué? Porque puedes tener el problema de deshidratación y deshidratación no quiere decir, oye, ya estoy deshidratado, no, deshidratación ya es que haya un 2% ya de pérdida de peso. Esto ya hay afectación del rendimiento y muchas veces no somos conscientes de ello o no lo achacamos a este problema de deshidratación. Continúo. Siguiente pregunta. Ok. Yo en tiradas de 3-4 horas de bici me tomo un gel con 60 miligramos de cafeína una hora antes de terminar y cuando veo el último puerto está bien hecho. No está bien hecho, ¿vale? No está bien hecho por dos razones. Una, la dosis de cafeína decimos que tiene que estar entre 100 y 200 miligramos por hora. Por dosis, ¿vale? Y la cafeína empieza a hacer efecto a partir de los 45 o 60 minutos. Por lo tanto, si lo haces una hora antes de terminar, la dosis de cafeína la vas a tener cuando ya estés en tu casa sentado. Y dura el efecto hasta 2 horas. Por lo tanto, vas a estar en tu casa sentado con ese efecto. La cafeína se debe aportar con estas reglas en función de la duración de entrenamiento. Eso sí, una vez empiezas a aportar cafeína, debes de continuar aportándola para evitar el pico de bajada. Otra duda, esta me gustó mucho y de hecho le respondí en comentarios. Siempre mencionas el ratio 2:1 o 1:0,8, lo que equivale a pasar del doble de maltodextrina que de fructosa a solo un 25% más de maltodextrina que de fructosa. Imagino que cualquier proporción intermedia, ejemplo 1:5:1, también sería aceptable para alguien que vaya transicionando del 2:1 al 1:0,8. A ver, los estudios están hechos con el 2:1 o 1:0,8, ¿vale? Aún así hay algo de margen de error, es decir, puedes estar preparando tu bebida y que pongas un poquito más de fructosa, por ejemplo, entonces esto enseguida cambia, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que utilices un ratio u otro. ¿Podrías hacer una transición? Sí, podrías hacer una transición y hacerlo poco a poco, pero pienso que, o sea, al fin y al cabo hemos estudiado estos dos ratios, deberíamos de utilizar estos dos ratios, no ningún otro ratio más, ¿vale? Pero bueno, que muchas veces, oye, ¿qué me he pasado con la maltodextrina? No pasa nada, ¿vale? Al fin y al cabo estamos aportando hidratos de carbono, ya sean fuente de maltodextrina y fuente de fructosa. Y va a ser, ¿puedes hacer una transición? Sí, podrías hacerla, ¿vale? Pero no pasa nada. En resumen, que no habría problema en lo que este chico comenta, ¿vale? En realizarlo, pero mi recomendación es que hagas uno u otro, porque es al fin y al cabo lo que hemos estudiado. Ok, siguiente pregunta, esta la he captado de Instagram.
Si tomamos 3 geles en una maratón, el último no es necesario que tenga cafeína. A ver, depende del momento que tomes el último, claro, pero si normalmente es en el kilómetro 30 ese último gel, esa cafeína te va a hacer efecto en meta. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes en la otra duda. La cafeína hace efecto a partir de los 45 minutos, 60, 45-60 y dura hasta 2-3 horas, ¿vale? 2 horas normalmente. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de descargar la cafeína una semana antes? Es una estrategia que deberíamos hacer, pero muchas veces es incompatible con nuestro día a día, porque la cafeína también la utilizamos, por ejemplo, para yo realizar estos vídeos y estar más concentrada en mi trabajo, ¿vale? Por lo tanto, suele ser bastante difícil, pero se podría hacer y se debería hacer. De hecho, decimos que debemos de ciclar la cafeína, es decir, tomar 3 semanas cafeína, una semana no cafeína. De esta manera, su efecto lo mejoramos porque nos solemos adaptar al efecto de esta sustancia. Bien, dicho todo esto, espero haberos respondido a las dudas que he planteado. No olvides comentar en comentarios y si te gusta mi canal, suscríbete y a mi newsletter que cada martes publico información de valor. Por cierto, hay una opción en YouTube, que igual no la conoces, que se llama Super Thanks, que es para hacer un aporte a mi canal y ayudarme económicamente. Así que muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Chao, chao.